Buenos días, señores estudiantes, esperando que estén súper bien en sus casas, que este tiempo de cuarentena nos sirva para estar en compañía con todos nuestros miembros, que los disfrutemos, que aprendamos a aprovechar este tiempo grandioso que el Señor nos ha tenido preparado. Para ello les invito a leer este versículo: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Que Dios bendiga sus hogares, que Dios nos dé más fuerzas para salir de esta situación, no solamente a personal, sino a nivel mundial, y que Dios guíe nuestras vidas. El tema de la clase de hoy es movilización social e insurgencia en América Latina de los 60, Revolución Cubana y la integración latinoamericana. Para ello vamos a hablar un poquito sobre América Latina en los 60. América Latina vivía un cambio político e ideológico. Recordemos que a partir de la Guerra Fría, especialmente se vieron afectados América Latina, entre ellos nuestro país, Ecuador. Sin embargo, hubo varios enfrentamientos entre el capitalismo y el comunismo, que con el tiempo del comunismo apareció el socialismo. Especialmente las guerras eran entre Estados Unidos y los países que conformaban la Unión Soviética. Es decir, no solamente eran unas pequeñas guerras, sino ya eran unos movimientos sociales que surgieron guerrillas y que la mayoría de estas apoyaban a la Unión Soviética. Especialmente hubo un plan diseñado entre el año 1961 y 1970 que buscaba la cooperación y la ayuda mutua entre los estados americanos, es decir, una distribución justa en lo económico y en lo político, pero este proyecto fracasó. Y de ahí surge la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue un hecho histórico en América Latina, ya que recordemos que antes el gobierno de Batista, este presidente Batista de Cuba, fue impuesto por Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos quería adueñarse de las islas cubanas. Sin embargo, gracias a unos pequeños, entre paréntesis, héroes como Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Fidel Castro, hicieron la pequeña revolución cubana, y donde este presidente Batista, impuesto por Estados Unidos, buscó irse de la isla cubana, tal como vemos en la pequeña imagen. Prensa Libre, La Habana, 1 de enero de 1951. Huye Batista. Sin embargo, la revolución triunfa en Cuba a partir de enero 1959, tal como ya lo acabé de mencionar. Pero la historia cubana se marca desde el siglo XX por varias dictaduras como Machado, Batista, etc. y por la corrupción. En la economía, Cuba se centralizaba más en el azúcar. A pesar de una isla, el azúcar era que le constituye el 80% del valor de la exportación, y el café y el habano cubano. Sin embargo, la población se descontentaba con el régimen de Batista, ya que en el año 1953 un joven de derecho llamado Fidel Castro inicia sus ideas revolucionarias dentro de un cuartel, y que con esto se consolidó la huida de Batista y la revolución en el poder de La Habana, ya que este fue un papel muy activo en la Guerra Fría y que llevó gran pérdida de relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, hubo grandes consecuencias para Cuba, como conocemos hasta este momento, el bloqueo económico. Pero existen capítulos muy significativos de la Revolución Cubana, como
la supresión de las instituciones del Cuba, la creación de instrumentos de una revolución socialista y el progreso económico. Recordemos que actualmente Cuba es un partido comunista. Sin embargo, es uno de los mejores sistemas de educación en Latinoamérica y de la salud. Luego tenemos el socialismo de Allende, es decir, este protagonizó como El Salvador en Chile y que también se constituye como un caso importante en América Latina. Este también fue comunista y que ayudó a tener una democracia en Chile para los nuevos o venideros progresos democráticos. Sin embargo, Allende estableció varios vínculos diplomáticos con China, Yugoslavia, Cuba y especialmente con la URSS, buscando así una nacionalización. Sin embargo, estos partidos de derecha de chilenos fueron impuestos por Estados Unidos, buscando así un golpe de Estado, donde Allende muere. Y hubo un tiempo donde Chile dejó de ser socialista a pasar a una dictadura. Luego tenemos Bolivia y la muerte del Che, tal como podemos observar en la imagen en un diario. Anuncian en Bolivia que murió el Che Guevara. Recordemos que Che Guevara tiene un origen argentino y este murió liderando el Ejército de la Liberación Nacional, es decir, Che Guevara tuvo varios aires revolucionarios y buscaba derrocar varias dictaduras militares en varios países de América. Sin embargo, llegó un día donde la muerte lo acompañó y Guevara pretendía crear varios grupos armados en varios países para confrontar a la presencia de Estados Unidos. Sin embargo, este decía, crear 2, 3, muchos Vietnam es la consigna. Esa es la frase que utilizó en su mensaje para que todos los pueblos se animen a hacer varias revoluciones y dejar de estar denominados por. Luego tenemos la integración latinoamericana, es decir, esta fue una época de proyectos de integración. Uno de ellos fue Simón Bolívar. Simón Bolívar soñaba con una América Latina unida. Sin embargo, no siempre fue color de rosa, ya que buscaba generar un gobierno centralizado y de ahí llevar a cabo la idea de nación latinoamericana, con varios integrantes como Francisco de Miranda, José María Samper y Simón Bolívar creó el proyecto de la Gran Colombia, que unió a los países Colombia, Venezuela, Guayana, Ecuador. Pero lastimosamente esto se vio truncado por varias diferencias entre los países sudamericanos y lo que ocasionó la desintegración de los mismos y la disputa de varios territorios donde se logró Ecuador independizarse. Sin embargo, en el siglo XX se creó la Organización de Estados Americanos, suscrita en Colombia en el año 1947 con el fin de tener paz, justicia y fomentar la solidaridad entre los pueblos latinoamericanos. Mercosur fue un partido muy importante, una organización muy importante que nació en 1991. Y de estas también se conforma la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, el Mercado Común Centroamericano, la Comunidad de Países del Caribe, la transformación de ALAC en Asociación Latinoamericana de Integración, la Comunidad Andina de Naciones y el bloque comercial que comprende los países de Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. Como ya hemos estudiado antes, estas entidades, estas fueron muy importantes para una pequeña unión o una alianza entre los pueblos. Sin embargo, la ALBA, esta fue muy importante ya que permitió
la unión entre Venezuela y Cuba, una pequeña alianza, y que todos los países latinoamericanos era de luchar contra Estados Unidos. Sin embargo, y en la actualidad es muy distinto, ya que muchos países latinoamericanos dependemos de Estados Unidos. En cambio, UNASUR es la unión interestatal que integra dos uniones aduaneras, como es la Mercosur y la CAF, pero que con el poco tiempo, en el 2018, fueron eliminadas poco a poco, especialmente la UNASUR, que una sede es aquí en Quito, y esta fue eliminada por el presidente Lenín Moreno. Gracias, chicos.